Un gusto saludarles. Bienvenidos a este momento con el Señor. Hoy les voy a hablar de un pasaje muy particular, un pasaje basado en la carta de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el cual podemos conocer cómo Cristo nos transforma. Y ese es el estudio que vamos a realizar hoy, cómo Jesús transforma al hombre. La carta en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 19, versículos del 1 al 10, tenemos una historia escrita y descrita tal cual como lo ha hecho característicamente Lucas. Lucas, médico, con su conocimiento en la forma de realizar las escrituras, él daba mucho detalle dentro de cada una de las cosas que él decía. Por eso los escritos de él están más dirigidos a los judíos y él no perdía detalle. Y todos los detalles que él presenta en su escritura ha sido investigada previamente, una característica muy particular en Lucas. ¿Sí? Aquí tenemos el Evangelio, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Tenemos la historia de Zaqueo. ¿Qué estaba pasando en el momento cuando, según la descripción que está dando Lucas, Jesús venía en dirección a Jerusalén, iba pasando por Jericó? En Jericó, la multitud se acercaba buscándolo, pero había una persona que estaba pendiente, Zaqueo. Como la escritura lo dice, era una persona de baja estatura, y al no poder ver a Jesús, ¿qué hizo? Él vio un sicomoro, un árbol de sicomoro que se encontraba ahí, y él lo trepó. ¿Sí? Cuando Jesús se acerca, va pasando, y Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, es necesario que pose hoy en tu casa. ¿Sí? Zaqueo baja del árbol gozoso y se va a su casa a preparar todo para recibir a Jesús. Entonces, él recibe, como dice la escritura, en el versículo 5, cuando llegó a ese lugar, Jesús se levantó los ojos cuando vio el árbol de sicomoro. Dice: cuando llegó Jesús a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces alrededor se pusieron a criticar. Pero Zaqueo dijo resueltamente: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien haya exigido injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo a su respecto: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este hombre es hijo de Abraham. Versículo 10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si bien podemos ver en este pasaje 3 aspectos particulares que tienen que ver con la transformación del hombre. El primero, el interés que tenía Zaqueo por conocer a Jesús. Él estaba entre la multitud, desesperado por verlo. Su tamaño no le ayudaba, él era pequeño, supongo que a la altura estaba como esta estatura, y entre tanta gente él no podía ver, pero la resolución que tenía él en su corazón de conocer a Jesús hizo que buscar la forma. Yo tengo que ver a Jesús, acercarlo. Vio el árbol de sicomoro, y se montó en ese árbol. Y justamente en su corazón ya estaba la disposición a cambiar. Eso es un punto que debemos destacar, y se destaca en este pasaje, porque hay 3 aspectos que debemos ver. Uno, la disposición a querer transformarse, a querer cambiar, ¿sí?
Y ese paso se da cuando uno quiere conocer de Jesús. El segundo paso lo vamos a ver cuando Jesús se acerca a él, después que Jesús se acerca y le dice: Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa. Y Zaqueo, ¿qué hizo? Bajó y se llenó de gozo, se llenó de alegría, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros debemos tener: alegría, pasión, emoción cuando escuchamos que Jesús se va a quedar en mi casa. Pero si cambiamos la expresión de una estructura física de casa por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestro corazón, ya eso es otra historia. Ya podemos ver que Jesús no solamente nos va a conocer, quiere acercarse a nosotros, ¿sí? Él siempre quiere acercarse a nosotros, pero nosotros tenemos que tener en el corazón esa disposición a querer recibir a Jesús, a tenerlo en nuestro corazón, a acercarnos a Él, que Él se acerque a nosotros. Pero el primer paso siempre lo tiene que dar el hombre, nosotros, ¿sí? Debemos buscarlo. Hemos visto en varios pasajes, en varios pasajes, incluso cuando él iba a hacer los milagros, Jesús no llegaba a sanar él no llegó a sanar al leproso, porque lo vean un leproso, voy a sanarlo. Hay un ciego, voy a darle la vista. Hay un paralítico, voy a hacerlo caminar. No, en ningún momento. Podemos ver que en todos estos pasajes, incluso en este mismo, en todos nosotros como seres humanos, debemos dar el primer paso de conocer, de acercarnos a Jesús y pedir lo que nosotros queremos, ¿sí? Dar el primer paso hacia el Señor, acercarnos a Él, tratar de buscarlo. Y eso es lo primero que vemos en esta parte del pasaje, cuando Zaqueo estaba justamente pendiente entre la multitud de querer ver a Jesús. Buscó la manera de acercarse a Él, de que no que Jesús lo viera, porque si algo está escrito, no es que Zaqueo se subió para decirle: epa, Jesús, aquí estoy. No, era simplemente: yo quiero ver a Jesús, quiero saber quién es, verlo como es Él. Él no se subió al árbol simplemente para que: epa, Jesús, aquí estoy yo, ven para mi casa, te quedas en mi casa. No, él no lo dijo. La escritura está clara. Lucas describió todo el suceso tal cual era. Simplemente Jesús vio el árbol, se acercó y le dijo: es necesario que yo pose en tu casa. Y la segunda reacción fue la alegría de Zaqueo. Jesús va para mi casa, qué alegría, qué emoción. Y esa emoción la debemos sentir nosotros, de que Jesús siempre nos ha buscado y Jesús quiere posar en nuestros corazones, quiere posar en nuestra casa aquí. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro y entender. Otro aspecto es que Zaqueo arregla el espacio de su casa, abre las puertas de su casa para recibir al Señor. Y algo que tenía en mente Zaqueo en ese momento, que para él le generó tanta emoción, era primero que él estaba claro que él era pecador, porque para la época, todos como se describe en la escritura, él era jefe de los cobradores de impuestos, y los cobradores de impuestos para todos los judíos eran pecadores, eran personas mal vistas. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo, por eso es la emoción que él tiene de decir: oye, Jesús quiere ir a mi casa. Y eso lo emocionó bastante. ¿Por qué? Porque él, dentro de sí mismo, sabiendo que él era pecador, también vio que Jesús no tomó en cuenta eso. No tomó en cuenta su actitud, su presencia, su antecedente previo. Simplemente le dijo: tú eres hijo de Abraham. Por ahí lo mencionó: tú también eres hijo de Abraham. ¿Y qué pasó cuando él abrió las puertas de su casa? La gente comenzó a hablar, a murmurar, a decir: mira, ¿cómo es posible que estés con este publicano, que estés con este pecador? Y ese comentario era muy común alrededor de Jesús, sobre todo por la gente con la que él se rodeaba.
Sí, para la época eran personas consideradas pecadores, impuros. Pero eso es para otro estudio, esa terminología. Pero precisamente aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó la transformación de Zaqueo? Jesús, al final del pasaje, del versículo 10, dice que Él ha venido a salvar a los que estaban perdidos. Y ese es el punto que debemos tomar en consideración. Jesús vino a salvarnos, a transformarnos, a hacer que nosotros nos acerquemos a Él a través de nuestras acciones, de nuestro corazón, de nuestra intención. Y Zaqueo fue una persona que no solamente sabía quién era Él, sino que Jesús lo comenzó a transformar desde el mismo momento que se acercó, que lo señaló. Zaqueo, baja y ven que yo necesito vivir en tu casa, descansar en tu casa. Y esa palabra, Jesús no dijo, voy a comer en tu casa, que es voy de paso y después me voy. Dijo, es necesario que yo pose, duerma, descanse, o sea, que me quede en tu casa. Y Zaqueo se emocionó, oye, qué alegría, Jesús se va a quedar en mi casa. Y esa alegría la debemos sentir todos, sentir ese gozo de que vamos a estar recibiendo a Jesús en nuestra casa, que vamos a tener, que Él no solamente viene de paso, de que pasé, comí, me fui. No, es que Él va a estar aquí, va a estar en nuestro alrededor, va a estar en nuestro entorno y Él va a convivir. Y hoy en día debemos recordar eso, que Jesús está viviendo con nosotros, está en nuestro hogar, está relacionándose con nosotros día a día. Y Jesús nos ha ido transformando poco a poco. ¿Dónde comienza la transformación? Cuando yo decido buscarlo, escuchar de su palabra, conocerlo a Él. Si soy una persona que no ha conocido de Cristo, soy un inconverso, simplemente, ¿cuál fue el primer paso? El estar aquí con nosotros escuchando el estudio. Y ya lo siguiente paso es obedecer, ir a las aguas del bautismo, morir con Cristo y resucitar igualmente con Él a través de las aguas del bautismo. Y esto es lo que nos ayuda a dar, ese es nuestro primer paso a la transformación. Lo siguiente es arrepentimiento o cambios de las cosas malas que yo hice. Oye, si Jesús no las toma en cuenta, yo ya no las voy a tomar en cuenta. Por supuesto, no es que me olvidé, perdón, no es que, voy a dejar de ser. Ok, me olvido, pero tampoco voy a regresar a hacerlo. Es decir, comienza mi cambio. En este punto podemos ver la mejor imagen que tenemos para representar eso es que antes de Jesús somos una oruga, ¿sí? Una oruga que está en el árbol y en el momento que decidimos conocer a Jesús, comienza a crearse ese capullo, ¿sí? Ese capullo que cubre al gusano y comienza su transformación. Y luego, después de escuchar, de obedecer, de ir a las aguas del bautismo, nace ese nuevo hombre, ¿sí? Y nacemos como con un nuevo cuerpo, pero ya entregados completamente al Señor. Somos parte, comenzamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en ese momento es que comienza a crecer, a ver los cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque ya en ese momento comenzamos el Espíritu Santo, que pasa a ser parte de nosotros, comienza a generar esa transformación. Y cada vez que recordamos a Cristo, cada vez que estudiamos y lo conocemos más a fondo, y cada vez que buscamos saber más de Él, podemos llegar a cambiar nuestra vida. Vamos poco a poco. Es un proceso. Hay que recordar, y esto es muy importante, debemos recordar que esto es un proceso. Recuerden que la oruga no es que hoy se convirtió en capullo y de una vez
en un chasquido, dijo, en un abrir y cerrar de ojos, ya es una mariposa. No, pasó un tiempo y pasa un tiempo. Incluso se puede decir que en el momento de nosotros ir a las aguas del bautismo, estamos todavía en ese capullo, pero a medida que vamos conociendo de Jesús, vamos conociendo el Evangelio, profundizando en la palabra de Dios, nos vamos transformando, vamos pasando de ser ese gusano a pasar a ser una mariposa, ¿sí? Y Dios nos quiere transformados. Somos nueva criatura, como lo dice Pablo en sus diversas cartas. Nueva criatura somos cuando nacemos del agua y del espíritu. Así que con esta historia de Zaqueo podemos entender y tener claro de que Jesús nos va a transformar a todos y cada uno de nosotros. Todo tiene que ser y girar alrededor de Jesucristo. Primero, debemos buscarlo a Él, porque Él es nuestro pan de vida, ¿sí? Segundo, debemos obedecer y hacer todas nuestras acciones, y esa obediencia debemos hacerla con gozo, con alegría, y recordar que ya Él nos libró de nuestros pecados, ya Él nos perdonó nuestros pecados, y ya Él es el mejor habitante que tenemos en nuestro corazón, y Él siempre está junto a nosotros. Así que podemos tener en cuenta que con la historia de Zaqueo es el mejor ejemplo que podemos ver de transformación. ¿Por qué? Porque tenemos gozo de saber que Jesús está atento de nosotros. Debemos tener alegría porque abrimos las puertas de nuestro hogar a Cristo Jesús. Y sobre todo, sentirnos en gozo, en paz y en alegría porque tenemos el mejor habitante en nuestro hogar, el mejor ayuda, la mejor compañía en nuestro hogar, que es Cristo Jesús. Por supuesto, ¿qué nos queda a nosotros? El Espíritu Santo, que es el Consolador. Y eso lo podemos ver en otro estudio más adelante. Pero por ahora, tengamos en cuenta de que gracias a Cristo podemos y somos transformados. Y gracias a Él tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos redención. Y gracias a Él podemos tener todo, todo un futuro asegurado. Y como dice en las mismas escrituras, dice Jesús, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar morada para ustedes. Así que sintámonos a gusto, estemos gozosos de que el Señor Jesucristo está con nosotros preparando un lugar para nosotros en el cielo. Gracias por acompañarme y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo de Jesucristo a través de estas presentaciones, de estas escrituras. En el nombre de Cristo, que el Señor los acompañe a todos.